Hola, buenas tardes a todos los que asistentes en el día de hoy. Estamos comenzando con el ciclo final de nuestro segundo encuentro de ilustradores y creativos Ilustremos. En este momento nos está acompañando Max Feito, quien es ilustrador y diseñador. Como diseñador ha participado en producciones musicales y festivales como FestiGame y FIS. Además es diseñador de carátulas y discos para artistas nacionales, entre ellos diseñó para Manuel García, Los Prisioneros, Amantas, Kitra, Patricio García, entre muchos más. En cuanto a la ilustración, ha sido su trabajo publicado en el diario La Hora, donde tenía una sección propia sobre contingencia. Como estuvimos conversando al inicio, antes que comenzáramos, también es una persona con una mirada crítica, está dedicado un poco a la observación de la realidad nacional, y podríamos decir que es incluso hasta un sociólogo aficionado que expresa sus ideas a través de las ilustraciones que desarrolla. Así que te damos la bienvenida, Max, al bloque de cierre. Así que dejamos contigo la presentación y todo lo que quieras compartir con nosotros el día de hoy. Oye, muchas gracias por la invitación nuevamente. Este es el segundo año que estoy acá en este festival. Y bueno, siempre se agradece la instancia y también el espacio que le dan a los creativos, a los ilustradores, bueno, tanto de Chile como ya a esta altura ya es como del mundo, porque al final les viene internacional el festival. Así que muchas gracias de nuevo. Espero que el próximo año se repita y sea presencial, y así nos conocemos todos de manera eh, más humana, y ahí compartimos más ideas y más proyectos. Bueno, yo les vengo a hablar un poco, no sé si los que están acá me conocen, o quizás ahora me van a conocer recién. Eh, Como decía Ruth, soy ilustrador, también diseñador, y este año ya saqué mi segundo libro. De hecho, les voy a mostrar de manera muy rapidito el primero, que se llamaba Contingencia Ilustrada. Y esto lo hice con una recopilación de imágenes que yo fui juntando post estallido social. Y después, como de un año más o menos, decidí, bueno, de hecho, exactamente al año, decidí recopilar muchas ilustraciones que había hecho y las puse en un libro. Y que fue mi primer libro, que se llamó Contingencia Ilustrada, y que de hecho el año pasado hablé de este libro. Y bueno, abarcaba mucho más temas sobre, obviamente, el estallido. También siempre voy mezclando temas como es más de crítica social, donde desde una mirada media absurda y sarcástica voy ilustrando situaciones que nos pasan en el día a día. Y ahora saqué mi segundo libro, que se llama Absurdo Mundo. Bueno, quizás muchos van a entender por qué le puse este nombre. Si se dan cuenta, también hubo como un upgrade en cuanto como al formato, ya que ya que este segundo libro es mucho más, es un poco más grande que el primero, y también un poco más grueso, tiene más páginas. Quizás fue porque me esmeré mucho más en dibujar, o como también ya tenía la experiencia del primer libro. Este segundo libro fue mucho más enfocado, fue mucho más pensado desde mucho antes que el primero, porque el primero al final yo iba haciendo ilustraciones, y hasta que llegó un minuto que yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Tengo que sacar plata con toda la creatividad que he derrochado hasta el momento. Así que desde este segundo libro, como les decía, fue mucho más pensado. Ya, cada dibujo que yo hacía esta vez ya era pensando en que iba a estar en el libro. Entonces, a diferencia del primero, la, la curatoría, se podría decir, que fue mucho más fácil porque ya iba más o menos como encauzado. El primer libro fue mucho más complejo en el sentido de decidir qué viñetas dejar o qué viñetas corregir el texto, etcétera. Y ahora les voy a mostrar una pequeña presentación
para la gente que no me conoce y para quien me conozca y conozca el libro, sobre sobre lo que habla mi nueva guagua. Así que voy a compartir en pantalla, así que se puede, y esto va acá. ¿Se ve o no? ¿Lo ven? ¿Se ve Y en el sí retorno? se ve súper bien. Ya, bacán. Bueno, Absurdo Mundo se llama este nuevo libro. En un momento yo le iba a poner Contingencia Ilustrado, pero me quise un poco desmarcar del primer libro, porque si bien, y lo que yo le decía al principio, el primer libro estaba muy enfocado en muchas cosas que habían pasado post estallido social. Y si bien en su momento me sirvió como ejercicio mental, dibujar hechos que nos estaban pasando a nosotros como chilenos en el día a día, también en el segundo libro quise como salirme un poco de lo local y poder ilustrar escenas más cotidianas pero transversales y también atemporales. Me pasaba que en el primer libro estaba muy a pulso en el día a día, viendo qué estaba pasando, revisando redes sociales, la prensa, para poder sacar ilustraciones frescas en el minuto. Pero después cuando pasaba el tiempo y revisaba, por ejemplo, de nuevo esas ilustraciones o el libro en sí, me daba cuenta como que no se entendían un poco quizás las ilustraciones. Nosotros los chilenos que vivimos o bueno, no los chilenos, sino que la gente que vive en el país, quizás sí se va a recordar de esas viñetas porque se acuerda de lo que estamos viviendo, pero si viene una persona de afuera, quizás le va a costar más entender qué es lo que yo quise decir con esos dibujos. Por eso que en el segundo libro me quise como salir un poco de lo local y hacer temas más transversales y más atemporales. Si bien meto, bueno, estamos viviendo una época muy intensa en lo político, entonces obviamente no puedo dejar de lado 100% el tema político chileno, entonces sí, igual incluyo viñetas de temas locales, pero también, como les contaba, trato de hacer un poco más de humor transversal. Y también, pues si ustedes ven el libro 2 años después, van a entender quizás igual las viñetas. Bueno, y para no aburrirlos más, eh, a último minuto yo le cambié el nombre a Absurdo Mundo. De hecho, ya está inscrito en la INAPI y llamé y dije, por favor, ¿puedo cambiar el nombre? Y porque dentro de todo lo que estamos viviendo, como sociedad y como mundo, encontré que estamos viviendo una etapa muy absurda, muy pelacable, con muy poca lógica. Entonces ahí se me ocurrió cambiar el nombre a mi nuevo libro. Por este que está más o menos, creo yo que me ha acertado el nombre. Ah, bueno, y esta es la portada del segundo libro. Si bien quise hacer como una representación del mundo con un huevo, pero tampoco quiero explicar tanto, creo que al final la gente por sí sola cuando vea esto saque sus conclusiones de lo que quise decir o de la acción o el gesto que está haciendo esta persona, y a esta altura es como mi alter ego. Entonces no quiero explicar mucho, quiero que la gente con esta imagen se haga su propia interpretación de la portada. El libro cuenta con un prólogo de un reconocido ilustrador chileno que se llama Francisco Lea. No sé si muchos, a lo mejor quizás algunos lo conocen, que bueno, trabaja para el Mercurio y también ha sacado muchos libros. Y él tuvo la gentileza de hacerme este prólogo, donde me puso unas palabras que yo creo que eran bien certeras, y así parte el libro. Esta es una de mis ilustraciones como regalonas de este libro, porque, bueno, habla un poco de lo de cómo se llama el nombre del libro, que es Absurdo Mundo. Y si se acuerdan ustedes cuando en un momento todavía estaba el caballo de Baqueano ahí en la Plaza Italia o Dignidad, eh, hubo un momento que cada viernes la gente se juntaba, habían personas que rayaban el monumento, y al otro día la Municipalidad de Santiago lo primero que hacía
era ir y pintar de nuevo el monumento, y así se llevaron, no sé, semanas. Entonces en un momento fue como, o sea, era como entre irrisorio, absurdo y lógico. Bueno, y ahí se me ocurrió esta ilustración que, para los más viejos quizás que conocen la Pantera Rosa, se van a acordar. Eh, Eso también tiene que ver mucho con lo que ha pasado post estallido, cuando sacaron el caballo y la estatua. Y ahí hice un gesto a un meme que hay de John Travolta, de la película Pulp Fiction. No sé si algunos lo conocen o hacen la relación. Trato también de ocupar pocos textos en mis libros, o sea, en mis viñetas, quizás a diferencia del primero, donde cada viñeta tenía algún diálogo o algún texto. También en el segundo libro fui puliendo un poco más esa técnica de hacerlo como más figurativo, el dibujo sin tanta explicación, porque creo yo, y también lo hice como ejercicio, que con menos cosas poder decir mucho. Entonces, si bien uno al momento de ponerle mucho texto o mucho mensajito, uno va como encauzando un poco el mensaje. Yo en este caso y en el libro y en general con mis ilustraciones, trato de hacerlas bien simples, pero con un mensaje potente. Esto cuando fue el traspaso de Malich a, ¿cómo se llama el nuevo ministro de Salud? Ya se me olvidó el nombre. Bueno, esta la hice cuando salió lo de la verdad, la verdadera verdad de la vida de el diputado, perdón, el constituyente Bade, el pelado Bade, y aquí lo hice como, bueno, no hay más palabras, a eso voy yo, que parece que es bueno eh, a veces no poner tanto texto para que la gente también se haga su idea y saque sus propias conclusiones de lo que está viendo. Bueno, esto no tiene no tiene más explicaciones. También, bueno, esto también viene del absurdo mundo, que es lo que yo voy viendo también en el día a día. Lo que decía Ruth en un principio, que también tengo esa mirada media social, eh, de cómo se comporta la gente. Siempre yo me he sentido un poco como abstraído a veces de este mundo, y siempre estoy mirando como desde arriba, o no sé si desde arriba, pero como desde un punto X, cómo se maneja la sociedad, cómo actúa la sociedad. Y ahora con la pandemia, que también me pasó que he visto muchas que tuve, también medio absurdas, medio ilógicas. Esta, por ejemplo, me parece una de las más absurdas y todavía que existe, que es el control de temperatura cada vez que uno entra a un local. Entonces, al final, durante el día te toman 10 veces la temperatura, las 10 veces te arroja números diferentes, y pasa también, hay veces que, sobre todo en el supermercado, que ya ni siquiera los guardias que son los encargados de tomarte la temperatura, ya no están ni ahí con eso. Entonces al final como que eh, hay acciones a esta altura absurdas, pero que se siguen haciendo y nadie las cuestiona, y encuentran que la gente cree que es muy normal todo eso. Y bueno, yo a través del sarcasmo la ridiculizo así. Eso también, cuando se hablaba que la gente, que las vacunas iban a tener un chip 5G y toda la cuestión. Entonces aquí el tipo se estaba compartiendo señal desde su brazo. Este es un poco más emotiva, se podría decir, donde no mezclo sarcasmo, sino que mezclo un poco como de crueldad. Y esto lo hice cuando salió el tema de los humedales en Coquimbo, si mal no recuerdo. Entonces, si bien no hice nada, quizás nada local en cuanto como a dibujar algún gesto eh, que nombrase o que dijera fácilmente, ah, esto es Coquimbo, La Serena, sino que hice como algo mucho más como transversal, y en el fondo esta misma viñeta se podría ocupar para diferentes otras acciones que puede pasar, no sé, aquí en Chile, en México, en Holanda, qué sé yo. A esto me refería en un principio cuando yo hablaba de que también mis dibujos estaban siendo un poco más transversales ahora, no tan locales. Bueno, esto lo hice también para cuando estalló todo el tema de Afganistán, con los talibanes
con las mujeres y todo lo que pasara ahí, o lo que está pasando, o lo que sigue pasando en ese país. También en ese momento, en ese día, yo me sentí como que de hacer algo como chistoso. Porque claro, el tema no era obviamente chistoso. Entonces ahí apelé un poco a la parte más emotiva, a la reflexión, y ahí creé este dibujo. Y bueno, aquí ya habían pasado los días desde que pasó el tema de Afganistán, y sí hubo una imagen que me hizo mucho, me hizo mucho reír, que fue ver a los talibanes cuando se habían tomado o habían ingresado a un parque de diversiones y estaban ahí jugando a los autos chocadores. Ahora, bueno, ya había pasado un par de días o hartos días, entonces ya la cosa se podría quizás tirar un poco más de hacer algo más humorístico con el tema. Este es un dibujo exclusivo del libro. De hecho, este libro, a diferencia del primero, tiene dibujo exclusivo, que yo no lo he compartido en redes sociales. Me aguanté mucho, porque uno siempre como que quiere dibujar y quiere compartir al tiro en redes sociales, pero aquí, y yo soy medio ansioso, entonces en este libro me aguanté y no publiqué algunas ilustraciones, que solamente están en el libro. Y de hecho, hay muchas que todavía no las subo. Esta la liberé hace poco porque me gusta mucho. Es media nerd el chiste, un humor medio checoslovaco, pero a la gente le ha gustado, por lo menos a la gente que la ha visto. Bueno, aquí también toco temas también que la gente a veces rehuye, sobre todo en esta época de COVID, que es hablar de la muerte, como si la muerte no existiera, como que si uno la pudiera manejar o controlar. Para mí la muerte es parte de la vida, y así como es parte de la vida, también la dibujo, y también hago cosas absurdas o sarcásticas con ella, y, y, y la muestro. Hay gente que, no sé si ilustradores o artistas o personas en general, que la evita hablar de lo que cree que es malo, cree que no sé qué, pero yo siento que está con nosotros, es parte del día a día, todos vamos para allá, y por eso también hice hartos dibujos sobre la muerte en este libro. Bueno, este también es un poco más emotiva, que habla sobre el calentamiento global. Y aquí, claro, bueno, si se fijan en casi todas no ocupo mucho texto, porque quiero que, lo que siempre le dije hace un rato atrás, como que quiero que las imágenes hablen por sí solas. Y ojalá poder ocupar lo menos elementos posible para ese mensaje. Y eso es a grandes rasgos un poco lo que es mi libro. Si lo quieren obtener, pueden escribir a mi correo, que es max@maxfeito.com, o me pueden seguir en mis redes sociales y ahí me escriben por interno, nos ponemos en contacto y ahí coordinamos toda la parte logística. Y bueno, van a estar estas ilustraciones y otras más. Ahora viene una parte que les quería contar cómo, cómo hago una ilustración contingente. Muchas personas me preguntan a veces cómo se me ocurre, cómo llego a la idea, cómo la aterrizo. Y bueno, entonces, para mí hay tres cosas fundamentales. Este esquema, obviamente, ya con el entrenamiento que tengo mental, ya me resulta fácil, pero en un principio era como, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo lo muestro? Que para mí es como la base, siempre. Porque si no tengo qué decir, obviamente no tener que dibujar. O podría dibujar, pero quizás podría dibujar una flor, una planta, un pajarito, pero en el fondo yo me caracterizo eh, por decir temas, por hablar de la contingencia. Entonces siempre me pregunto, ok, ya, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo lo muestro? En este caso, por ejemplo, lo que voy a mostrar es súper contingente porque pasó hoy día o ayer creo que ayer en la noche, pero hoy día ha sido como el boom del tema. Y fue sobre el tema de las boletas y los sobrepagos, estas platas millonarias en la campaña de la gobernadora o postulante de la gobernación, Karina Oliva. Entonces, ¿qué digo? Ok, hablo de Karina Oliva. ¿Cómo lo muestro? De una manera absurda, una imagen y ojalá sin texto. ¿Y cómo lo muestro? Bueno, ojalá relacionado
con algún suceso, algún elemento ya conocido por la gente. En este caso, me fijé que la Karina Oliva hizo una campaña gráfica muy enfocada en sus lentes. Si se fijan, la marca de ella tiene parte de un lente, de sus lentes. Entonces, de ahí me agarré, porque sus lentes ya era como una especie de marca registrada. Entonces me ocurrió ponerle estos lentes de cotillón y con, bueno, déjame tener la idea a la juguera, donde mezclo dentro de mi cabeza todos estos pasos y este resultado de esta viñeta tan contingente, que de hecho la hice hace poquito. Eh, entonces ahí, como les decía, unifiqué el tema de los lentes con el cotillón, con el signo peso, y obviamente traté de ocupar la menos información posible. Y si la gente que está acá y si es que me sigue, a lo mejor ya la vio, o a lo mejor está, eh, o es la primera vez que ve lo que hice. Bueno, esa es mi presentación del libro. Y ahora, si quieren, podemos hacer preguntas sobre lo que quieran, sobre los dibujos, sobre la creatividad, sobre mi vida personal, como quieran. Muchas gracias, Max. Eh, Viendo lo que estabas desarrollando y teniendo en cuenta tu visión que has ido haciendo del acontecimiento político y nos mostrabas acá el proceso de lo que hiciste con la señorita Oliva, ¿qué implica para ti todos estos procesos políticos que está viviendo actualmente el país, todas las votaciones, lo que sucedió la semana pasada? ¿Cómo afecta tu creatividad o para ti esto es como una fiesta de Mira, ideas? al principio del año pasado, cuando fue lo del estallido, como estaba, o sea, ahí hubo como un cambio también como de ritmo comunicacional y social bien fuerte, porque veníamos más o menos como de una vida medianamente tranquila, en cuanto como a las noticias, lo que venía pasando, uno que otro eh, tema relevante, pero del estallido a la fecha, como que todos los días son intensos, todos los días pasa algo, ni decir cuando llegó el COVID, o sea, más intenso se puso aún. Entonces en un principio sí era como entretenido porque tenía mucho material para hacer, demasiado material, ya tenía que elegir qué noticia iba a dibujar, pero a medida que fue pasando el tiempo, uno también se empieza como a desgastar porque, bueno, una persona obviamente tiene las emociones bien desarrolladas, entonces uno al ver ya tanta cochinada, tanto absurdo, tanta cosa como incongruente, era como, ok, ya, puedo hacer de esto un chiste, una viñeta, pero igual yo como artista la tengo que digerir, la tengo que pensar, tengo que sacar una idea, y ya a la larga, después de un par de semanas, ya no era gracioso, ya me afectaba, ¿cachai? Como creativo, y me afectaba también como ciudadano, porque era como, estamos viviendo en un mundo demasiado pelacable, demasiado loco, que nadie le pone el freno, y que seguimos haciendo chistes y fiesta de esto, en vez de decir, oye, paremos un poco, si ya buena onda, pasó el rato del chiste, pero, y a la fecha siguen en lo mismo. A mí me pasó en lo personal un poco eso como un desgaste con el mundo político. Y de hecho en el segundo libro, si bien toco temas políticos, pero la mayoría de las viñetas que hay acá ya no son tan políticas, a diferencia del primero, que sí era mucho más cargado de eso. Aquí hablo mucho más de temas como cotidianos, o como yo les decía, toco temas también del gobierno de Piñera, porque obviamente tendría que ser ciego para no tocarlo si hablo de contingencia, pero tengo mucho, no sé, pues tengo mucho más hojas al principio donde hablo temas muy transversales. Entonces me fui un poco como desencantando de toda esa contingencia y del día a día, del pulso de día, y por eso lo que le decía en un principio, traté de hacer cosas más atemporales, porque también pasaba como, soy medio ansioso,
veía algo y me desesperaba y quería llegar rápido al resultado y poder sacarlo, y a veces por hacerlo a la rápida, no quedaba yo contento con ese trabajo, independiente que quizás a la gente le gustara o no, pero yo no quedaba conforme quizás con el trazo, con la línea, como lo pinté, como lo compuse. Entonces dije, así que voy a parar un poco con esto porque si no mi trabajo se va a ver como menospreciado. Y de hecho, yo mismo como que no quedaba contento. Entonces, al cambiar un poquito esa brújula y al hacer temas más quizás atemporales, ya no tenía la presión ni la ansiedad de hacer algo rápido. Entonces, hoy día hay temas que están pasando el día a día, como quizás lo de la Karina Oliva, quizás lo del último debate, pero ya me he tomado el tiempo para no hacer las cosas tan apuradas, pensarlas y también dejar pasar muchas cosas que ya no me interesan porque ya siento yo que la política, sobre todo la local, ya no le puedo quizás destinar tanto tiempo y tanta creatividad a eso. Prefiero hacer dibujos quizás mucho más de crítica social que tan enfocado en lo político. Y en ese sentido, cuando tú trabajas con la crítica social, ¿la haces desde una perspectiva más de lo nacional o también implicas como una visión más de los procesos, no sé, que se vienen en Latinoamérica, Europa o a nivel mundial? Mira, obviamente por conocimiento y porque estoy acá, me es mucho más fácil hacer temas locales porque estoy aquí en el día a día. Para hacer temas más internacionales, quizás de otros países, tendría que quizás estar más metido aún en lo que pasa en cada país, con sus políticas o con sus políticos, para poder quizás dar en el clavo con alguna viñeta en especial. Pero sí lo que me ha pasado es que he hecho viñetas eh, quizás más, bueno, como decía, transversales en cuanto a contenido, y que sí, por ejemplo, hablan no hablamos de cosas locales ni puntuales, sino que hablamos de cosas generales, más sociales, eh, y que eso sí repercute, no sé, pues, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú o en España. También que me mandan, tengo gente que vive en España y me manda desde allá fotos de mis viñetas que dan vuelta por allá, en los chats o los grupos de WhatsApp de España, de Barcelona, que yo no tengo idea. O sea, a mí me las muestran, me dice mi amigo, oye, mira, me llegó esto hoy día a este chat acá que tengo en Barcelona. Pero son temas porque son temas más transversales, más, quizás no hablo, por ejemplo, del rey, o no hablo del presidente de Barcelona, o no hablo del presidente de Cuba o de Argentina, sino que hablo como de un presidente, o hablo de una autoridad, o hablo de un empresario, da lo mismo, no pongo nombre. Entonces, al no poner el nombre, hace el tiro que ese humor o esa crítica sea mucho más transversal. Por ejemplo, un poco lo que hace Kino. Y Kino tiene esa atemporalidad de dibujar, bueno, cuando dibujaba cosas de los años 70, eh, y que uno revisa sus libros y hay temas que siguen siendo actuales. Entonces, bueno, para mí Kino siempre ha sido mi piedra angular. Entonces me empecé un poco como a fijar más en cómo trabajaba él ese tema. Si bien no se casaba con un político puntual con nombre y apellido, o tampoco lo dibujaba, lo caricaturizaba, sino que él mismo hacía temas más globales, más transversales, perdón, pero que lamentablemente siguen estando presentes hoy en día. La desigualdad, el abuso de poder. Entonces, hacia allá quiero girar un poco la brújula, a seguir tocando estos temas que son tan presentes, pero que quizás lamentablemente en 15 años más no van a estar iguales. Entonces tú vas a ver mi libro en 15 años más y quizás te van a seguir haciendo sentido esa viñeta. En cambio, si yo hago quizás algo una viñeta con un personaje, no sé, con Macri o con, qué sé yo, con Piñera, pues en 15 años más quizás esa viñeta no te va a parecer tan interesante o quizás no la vas a entender, pero si hago algo abstracto, quizás sí te hace sentido. Y eso, ¿cómo lo consideras dentro de tu evolución como, bueno, como artista, ilustrador, el ir como
teniendo estos giros, lo mismo que tú decías, como el agotamiento emocional un poco, de estar todo el rato ansioso, de dibujar a cada rato lo que quiera, lo que encuentre, a este cambio por lo como por estas grandes problemáticas que en realidad son lamentablemente muy permanentes en el tiempo, que las vamos rastreando una y otra vez y otra vez. O sea, es lo mismo que te ves, como tú hacías referencia aquí, ¿no? Que pudo haber dibujado cosas en los 60, incluso cosas de otros ilustradores que los 60, los 50, que hasta el día de hoy siguen teniendo la misma relevancia o se sienten como si hubieran sido dibujadas el día de ayer. La pregunta cuál era? Ay, Me volé. disculpa. La pregunta era acerca de por qué das ese vuelco. Ah, por lo mismo, porque cuando saqué mi libro, bueno, yo también soy medio autocrítico conmigo. Cuando saqué el primer libro, bueno, casi nunca una vez que me llegan acá a mis manos ya no los veo más porque es como, ya sé lo que hay adentro, entonces no los reviso. Pero de repente como que me da, no sé, pues, agarro cualquiera y lo abro y como que también digo, puta ya, como que, o sea, bacán, que lo que hice en su momento, pero también como que quedaba como con esa sensación de que no quedaba como conforme porque quizás fue algo como que sirvió para el momento. Entonces ahí dije, sé que quiero hacer, me quiero salir un poco de eso y, y hacer temas quizás más cotidianos, no tan políticos, o si es político, bueno, me he mezclado con lo social, pero ya no quería como poner el nombre y apellido a los personajes y a las viñetas porque, como te decía recién, siento que al hacer eso, uno ya encasilla el tiro, espacio, tiempo, quizás país o lo que sea. En cambio, con esta cosa de hacerlo más abstracto, por ejemplo, no sé, las cosas que hacía yo, por ejemplo, que hice de Afganistán, sí, puede servir para eso, para ese momento puntual, pero también puede servir en 15 años más, ojalá que no, pero o quizás ese mismo dibujo yo lo hubiese viajado al pasado y lo muestro, también hubiese servido, ¿cachai? Porque era como más atemporal. Eh, lo mismo quizás con la muerte y con otros temas, como que siento que son temas que uno puede ir tocando, o sea, no me encasillo tanto en política, sino que me abre un poco más a tocar temas más sociales, pues, temas, no sé, tengo acá en el nuevo libro, hablo también de astronautas, ¿cachai? ¿Qué pasa con el astronauta? Entonces hago, no sé, 5 viñetas de astronauta. Entonces, no sé, por ejemplo, también hice esta, no sé si se ve bien. La historia sin fin. Sí, ya, esta también se giró N. Me llegaron de España, me llegaron de, creo que México, o sea, y de hecho me llegaban de diferentes partes, o las veía en diferentes partes, obviamente ya le habían borrado mi firma, le habían puesto un sello de agua, ¿cachai? Pero bueno, ahí yo no tengo cómo manejar eso, cómo controlar eso, porque así son las redes sociales, pero ¿cachai? Que por ejemplo con esas ilustraciones así, puedo llegar a más gente puede conocer de mi trabajo, va a entender mi trabajo, hasta ahí se va a masificar mucho más. En cambio, cuando hacía, por ejemplo, si hago cosas solamente de Chile, va a quedar acá en Chile nomás, po. Entonces, Claro. una manera un poco como de abrir fronteras desde mi lado es poder hacer dibujos más transversales. Por eso que aquí tengo, no sé, pues tú mismo. ¿Cachai? Cómo veo la vida yo de repente. Hay personas que agarran la vida, para mí la vida es una montaña rusa, y hay personas que la agarran con entusiasmo y hay personas que la agarran con miedo. Bueno, aquí también esta estupidez del astronauta que se le cae la llave de la nave. Entonces, ¿cachai? Voy como, siento que tengo más libertad ahora en ir creando diferentes viñetas con diferentes temas y no enfocado en la política. Claro. Igual la viñeta que mostraste de la lavadora me siento completa y absolutamente identificada porque uno termina de sacar la ropa y creo que a todos los asistentes también les pasa, "Ay, de nuevo el ropa sucia, tienen que volver a lavar". Yo creo que O eso sea, igual, bueno, así se me ocurrió esa, porque aquí también lavo la ropa en mi casa, si bien nos turnamos con mi señora, pero fueron varios días, y de hecho esa viñeta la tuve pensando, no sé, una semana o más, 2 semanas,
Y cada vez que lavaba la ropa, decía, puta, ¿cuándo se va a acabar esta weá? Y era como todos los días lavando ropa, y dije, ya voy a dibujar esto. Y empecé como a pensar, planear. Hay veces que me demoro, por ejemplo, de hecho yo siempre estoy anotando cosas en el teléfono, en el computador, porque a veces se me ocurre algo y lo escribo, porque después, de hecho, no sé, pues si estoy con amigos carreteando, en fiesta tomando once con mi familia, me vaya a ver escribiendo cosas de repente que se me ocurren, porque se me van ocurriendo a mí que voy conversando con las personas o que escucho a las personas conversar, se me van ocurriendo ideas, escribo. Entonces, y eso me da para, no sé, dibujarla al día siguiente, dibujarla 2 días después. Hay dibujos, hace poco, creo que aquí tengo una del encendedor, no sé si dejo buscarla, que en el fondo era, que esta la pensé mucho, la tuve mucho tiempo en la cabeza y no sabía cómo aterrizarla, cómo darle una idea. Y era básicamente un encendedor, o sea, quería como graficar la vida del encendedor. Porque si uno se pone a pensar cuando va a un carrete, puta, el encendedor te puede durar un día, una noche, después llegáis a tu casa y tenéis 3 encendedores en el bolsillo, después tenéis 4 en la casa, después no tenéis ningún encendedor. Entonces dije, ok, ¿cómo hablo del encendedor, de la vida del encendedor? Aquí está. O sea, ahí lo puse como en el psicólogo, y ahí quizás el texto no se lee, pero en el fondo él le cuenta su problema al psicólogo que un día aparece en tal parte, que después aparece en otra parte, que después está con más amigos, con menos amigos. Y quise graficar eso. Y ese, por ejemplo, ese tema lo tuve mucho tiempo dando vueltas en la cabeza. No sé, lo tuve 6 meses. Estaba anotado en mi libreta donde escribo, pero decía, ya, ¿cómo lo aterrizo? ¿Qué? ¿Lo hago lo hago en el psicólogo? ¿Hago un cómic de esto? Son varias viñetas? ¿Hago un capítulo especial? No sé. Hasta que al final se me ocurrió hacerlo como la manera más simple para mí, que fue eso. Pero, ¿cachai? Eso me pasa con estos dibujos. A diferencia de los políticos, del pulso del día a día, que tengo que estar ahí como, ¿qué pasa en Twitter? ¿Qué pasó con la Karina Oliva? ¿Qué pasó con Sichel? Ya hizo esto, ya, puta, iba saliendo y me tengo que volver a dibujar para que valga la pena el dibujo. Y eso como que me empezó como un poco a aburrir. Y ahí empecé como a decidir a hacer cosas más temporales y como que da lo mismo que lo haga hoy día o mañana o pasado, o que lo tenga anotado hace un mes, total, el dibujo va a funcionar igual, como me pasó con lo de la historia sin fin, que eso, como digo, hasta en México lo vi publicado en alguna eh, fanpage en algún grupo de algo en México. También en Barcelona me llegó, de España me llegó ese dibujo también, abultado. Jennifer Troncoso nos pregunta, ¿cómo manejas la ética respecto al qué dibujar y en qué momento dibujar? ¿Eso es un problema para un diseñador o para el diseñador? Yo creo que eso es como un poco de práctica que uno va desarrollando a medida que vaya haciendo el trabajo de ilustrador. Porque si yo, por ejemplo, miro hacia atrás mis dibujos, también hay muchos dibujos y muchos textos que no me gustan, o que digo, "Puta, ¿cómo dibujé esto?" O quizás a la gente sí le puede gustar, pero a mí quizás no me gusta. Eh, y mientras a mí no me gusta a mí, yo no voy a estar como satisfecho con ese trabajo. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el entrenamiento mental, que yo insisto que nosotros, bueno, yo creo que todos, pero nosotros también que trabajamos mucho con la idea y con la creatividad, tenemos que entrenar la cabeza justamente para poder llegar a un resultado lo más cercano a lo que tenemos en mente, ya sea, porque también uno tiene algo en mente, como te decía recién, pero no sé cómo dibujarlo, cómo mostrarlo, a dónde poner la cámara, qué decir, va a ocupar texto o no, y si ocupáis texto, qué decir, ¿cachai? Y ahí, por ejemplo, también yo me he ido puliendo en base a ese entrenamiento. Creo que también los textos, por ejemplo, yo no ocupo garabato, si bien yo en la vida personal soy bien chucheta, pero trato que en mi dibujo no ocupar garabato porque siento que ya el tiro como que le resta como validez a la creatividad. Entonces trato, y yo no soy cartucho ni nada, pero creo que mi dibujo, o de repente quizás podría poner algún garabato, pero trato de que no. Quizás mis dibujos más antiguos, quizás tenían garabato,
pero ahí también viene un poco eso como lo que me dice Jennifer sobre la ética, eh, que empiezo como a pulir un poco eso. Digo, ya sé que a lo mejor el dibujo con un garabato cambia el tiro su valor, en cambio si el mismo dibujo y el texto no le ponía un garabato, quizá va a tener más valor, y es entrenamiento. Y yo siento que no sé si quizás al principio es problema, porque al principio no- quizás no tienen la herramienta a la mano tan de rápida para poder buscar eso, pero a medida que uno va viendo dibujos, también uno se va no sé, esforzando y también se va autopresionando para hacer un buen trabajo. Al final ya no es tan problema eso. Quizás el problema va a ser dónde pongo la cámara, cómo enfoco esto, el ángulo, la perspectiva. Quizás eso puede ser un problema. Pero ya teniendo como el mensaje más o menos claro de lo que quiero decir, el resto ya es lanzarse va a dibujar. Gracias, Max. Eh, ¿Alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo no sé si la gente aquí me está conociendo recién, mi dibujo, a lo mejor, o me seguía en mis redes. eh, De hecho, hace un rato atrás nos pidieron Mi tu Instagram. cuenta de Instagram, así que ahí se las Sí. dejamos. Esa es la que más Eh, manejo, porque Twitter, sí, también comparto cosas, pero eh, al final Instagram es donde más subo cosas. Y también donde más la gente me gusta más que la interacción de la gente. También tengo el fanpage de Facebook, que es @MaxFactoIlustrador. Eh, y ahí siempre voy subiendo cosas. También voy tirando, pero más que nada en Instagram. Voy soltando quizá mucha más primicia, por si la gente me quiere seguir. Y espero también que le guste mi trabajo. sí, Jennifer Ah, nos pregunta dónde puedes encontrar, encontramos tus libros. mira, estas son producciones independientes, así que me escriben directamente a mí, a mi ¿Ya? correo que es max@maxfeito.com y yo le respondo de manera muy amable y le doy todas las indicaciones en cómo poder obtener el libro, hago envío a todo Chile. Me encantaría mandarlo a otros países, pero es un culo, es un cacho mandar libros. Uno termina pagando como 8 veces más el libro o sea, el envío que el libro. Entonces, y de hecho, una amiga se lo mandó el primer libro a otro conocido en México y se lo mandó hace más de un año y no le llega. Entonces, yo no sé, me encantaría llegar a todo el mundo, pero la logística está medio complicada ahora con el COVID. Ustedes me escriben ahí, me escriben a mi correo o también me escriben por interno a mis redes sociales y ahí nos ponemos de acuerdo y gestionamos todo el envío, las cantidades, con dedicatorias, sin dedicatoria, todo lo que quieran. Ahora me va a llegar voy a sacar una nueva edición del primero, porque harta gente me ha preguntado que me ha comprado el segundo libro y también me han preguntado por el primero. Entonces ahora le estoy dando una novedad, porque este de hecho es la prueba de color, entonces me tiene que llegar más de esto. Así que ahora quisiera Navidad, me pueden comprar un libro, me pueden comprar los dos libros. Bueno, vamos a decir que estuvimos en tu charla y ahí nos harás un descuento a todos. Bueno, Tienen que mandar el código MAX y hacer un descuento. ilustremos 21. Algo así, algo así. Así que yo Eh, espero que el próximo año, a la fecha, ya tenga un nuevo libro. esperemos que ¿De tengas qué va a un ser? libro y esperemos que el ¿Ah? próximo año también podamos estar presenciales. O sea, esa es la idea, pues. O sea, pongámonos como objetivo eso. Sí, Presencial y con un tercer libro. me parece muy bien que todos nos pongamos de acuerdo en ese objetivo. Eh, no tenemos más preguntas, así que si quisieras decir algunas palabras para cerrar. Además que también quiero agradecer el nombre de, bueno, de Erwin, que lamentablemente no pudo estar, y de la Escuela de Diseño quiero agradecerte tu presencia, que pudieras compartir con nosotros. O sea, bueno, nuevamente, gracias a usted por la invitación, consideración.
para nosotros los ilustradores independientes, y nos mucho también estas ventanas, para que gente nos conozca, conozca nuestro trabajo, nosotros también poder hablar de una manera mucho más directa y con más calma sobre nuestro film. Y también me gusta que se generen estas instancias de conversación, y también que me pasó el año pasado que hemos conocido a otros ilustradores, entonces uno también genera lazos con otros ilustradores. Por ejemplo, hoy en la mañana estuvo la Amaranta de Miami, que con ella también nos conocimos el año pasado, y también hemos hecho charlas juntos. Entonces, se agradecen estas instancias que hacen ustedes por artistas nacionales e internacionales, y que ojalá se pueda el próximo año hacer algo presencial para que sea quizás más entretenido, creo yo. Claro. Bueno, Así, así que gracias por la instancia, por el momento, espero que no lo haya aburrido. Síganme en mis redes, que ahí subo a diario eh, estupideces y cosas absurdas que el día a día nos entrega, y que nosotros como ilustradores vamos graficando, y le damos un poquito más de bálsamo a esta vida media absurda que llevamos. bueno, Max, muchas gracias a los asistentes. En estos días también les estaremos enviando una encuesta de satisfacción acerca de esta actividad para poder ir mejorando y levantando nuevas eh, instancias para poder generar retroalimentación con todos. Y esta charla y todas las charlas que hemos estado realizando durante este encuentro se van a encontrar disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí, y si de alguna persona no alcanzó a copiar tu Instagram, nosotros va a estar en las descripciones, y además también lo pueden encontrar referenciado en nuestro propio Instagram. Así que bueno,